La educación sexual integral sigue siendo un tabú dentro de la mayoría de los centros educativos del Perú. Sin embargo, existen casos como el del Colegio El Nazareno, ubicado en Pamplona Alta, el cual en el año 2015 logró reducir de un 15% a 0% el índice de embarazo adolescente dentro de su alumnado, gracias a un proyecto de educación sexual integral. Fidencia Rojas es una de las especialistas que trabajó de la mano de la organización Manuela Ramos para la impartición de clases y capacitación de profesores en este centro educativo. Pero, ¿cuál era la situación del colegio antes de que se implantara este proyecto tan ambicioso? Yo recuerdo mucho cuando ingresamos a la escuela había más de 20 adolescentes embarazadas. A pesar del alto índice de adolescentes gestantes, muchos profesores pusieron oposición ante esta nueva rama de educación. No era fácil, había docentes, como te decía, totalmente escépticos de la ESI, docentes que te decían, nunca voy a hablar de esos temas, docentes que decían, a mis hijos y a mis hijas nunca les voy a enseñar que son iguales. Cabe resaltar que en este colegio no solo se habló de educación sexual integral en lo que se refiere a salud reproductiva, sino que un componente importante de esto es difundir y promover la igualdad de género entre el alumnado. Cuando les hablábamos de que no era igualdad en muscular, en lo físico, ¿no? Sino más bien en derechos, en oportunidades, en respeto, pero ellos decían que no. A las docentes les hacíamos ver, por ejemplo, en ciencias, en biología, recuerdo que decían, vamos a hablar de los científicos. ¿Y por qué no hablan de las científicas? Entonces, ¿cuáles fueron los principales obstáculos a los que se enfrentó este proyecto en el colegio de Pamplona? Fue muy difícil, ¿no? Las docentes o los docentes que se atrevieron a hacerlo recibieron muchas sanciones, incluso algunos fueron denunciados, ¿no? Porque decían, de ese tema solo me compete a mí como madre y como padre. Entonces hay hasta ahora la dificultad, pero sin embargo estamos trabajando con padres y madres para que ellos conozcan que hablar de sexualidad no solo hablar de relaciones sexuales o coitales, sino abarca mucho más, ¿no? Desde hablar de la autoestima de sus hijos, desde hablar de el afecto, porque el afecto no es solo de enamoramiento, el afecto también es el entre padres, entre amigos, ¿no? Entonces, pero sin embargo está mal entendido, siempre está mal entendido la educación sexual integral como enseñarles a iniciarse sexualmente. El proyecto de educación sexual integral no solo ayudó a disminuir las estadísticas de embarazo adolescente, pues gracias a clases sobre consentimiento y violencia de género, las alumnas pudieron reconocer que habían sido víctimas de violencia sexual. Hemos tenido casos en primaria, recuerdo mucho, en sexto grado de primaria, en un solo grado de 4 secciones de menos de 100 estudiantes, hemos tenido casos, casi 18 casos de chicas que dijeron haber sido violentadas sexualmente. Y lo hicimos después de una clase de hablar de los tipos de violencia. El caso del Colegio El Nazareno ciertamente podría ser replicable en los colegios del Perú, pero mientras no haya una norma que ponga obligatoriedad en la enseñanza de pocas instituciones son las que voluntariamente le darán importancia a este tema, el cual es considerado un gran tabú.